Hola, ¿qué tal, oyentes de Noticias Colombia? Gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Personajes Colombia, donde también podemos abordar de manera un poco más personal a los protagonistas de las diferentes noticias. Y en este contexto de elecciones presidenciales, de campaña electoral, una campaña que ha sido muy atípica, tenemos también un cambio que creo que vale la pena resaltar, y es el cambio en la dirección, en la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Por primera vez en la historia del tribunal y de nuestro país tenemos a una mujer dirigiendo este proceso, y creo que es un hecho que no podemos dejar de lado, y que queremos también analizar con la protagonista de esta importante noticia, doña Eugenia María Zamora Chavarría. Ella ya tiene mucha experiencia como magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, fue vicepresidenta también, asumió entre noviembre y diciembre la conducción de este proceso electoral, y en diciembre fue ratificada oficialmente como la presidenta del tribunal. Doña Eugenia, un gusto saludarle y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, don Alan. El gusto es mío. Estoy a sus órdenes y de los oyentes. Y gracias también en el nombre del tribunal por el espacio que nos brindan para pues hablar, ¿verdad?, del proceso electoral en el que estamos inmersos ya a las puertas prácticamente del día de la elección. Sí, doña Eugenia, ha podido ya dimensionar en medio del múltiple trabajo que tiene, y me imagino agenda saturada, lógicamente, a muy poco de la elección, lo que representa su nombre para la historia del país, y cómo en una institución todavía quedaba ese pendiente de tener a una mujer dirigiendo el máximo organismo electoral del país y una de las entidades que creo tiene mayor respaldo por parte de la ciudadanía. Pues sí, claro que sí. Yo pienso que faltan muchas instituciones todavía donde debe haber mujeres en los distintos cargos, pero la importancia en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones es que al igual, recordemos que el tribunal, la Constitución dice que tendrá pues el rango, ¿verdad? El rango de los poderes de la República en su artículo 9. Y ya los otros tres poderes habían tenido o tienen mujeres en la presidencia. Faltábamos solo nosotros, 72 años, y hasta ahora se da. Es un gran honor que me han conferido mis compañeros y compañeras de tribunal. Los otros cuatro integrantes, somos cinco, hoy a cargo de la conducción del proceso electoral nacional. Y aparte de un gran honor, pues creo que también el tribunal le rinde un gran honor a las mujeres, ¿verdad? Yo entiendo que es un nombramiento que reconoce, ¿verdad?, la histórica lucha de las mujeres por llegar, por ejercer y por concretar, ¿verdad?, sus derechos políticos y sus derechos en general. Yo decía que era un homenaje, ¿verdad?, justamente a las mujeres de hoy, a las de ayer, y sobre todo un mensaje a las niñas y a las jóvenes de nuestro país, pues de que no hay un límite, ¿verdad? De que las mujeres podemos estar, al igual que los hombres, hombro a hombro en todos los cargos del país, tanto en el sector público como privado. Sí, Yo y decía en no. esta ocasión, perdón, que se rompe un techo más de cristal, ¿verdad? Para usar la expresión de la OIT, y creo que ha sido causa de gran orgullo, de gran alegría y por supuesto de una gran responsabilidad, ¿verdad? Sí. Doña Eugenia, iba a apuntar eso, que no hay duda que las mujeres tienen la capacidad, y se ha ido demostrando conforme se abre en ese camino, que ha sido difícil, que ha sido duro, para llegar a esos diferentes puestos. Pero le quería dar el espacio también para que nos comente quién es doña Eugenia Zamora, quién está liderando en este momento el Tribunal Supremo de Elecciones en este contexto tan particular y determinante para el país. Sí, bueno, yo soy abogada y notaria pública graduada con ambos títulos de la Universidad de Costa Rica, licenciada en Derecho y notaria pública. Nunca he ejercido el notariado, pero tengo el título académico. Y por supuesto, incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica como licenciada en Derecho para el ejercicio correspondiente de la profesión. Me gradué en la Universidad de Costa Rica. Después hice una maestría en leyes en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Fui la primera
abogada costarricense en ingresar a esa escuela. Me habían precedido antes dos hombres en los años 40, don Fernando Fournier Acuña, y ya en los 70, fines de los 70, don Enrique Vázquez Girls. De manera que pues eso fue también un gran honor para mí, ¿verdad? Poder ingresar pues a una de las escuelas de derecho más famosas del mundo. Después de allí trabajé en varias ocasiones con organismos internacionales. Trabajé en la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Estuve allí año y medio. Regresé a mi país y aquí fungí durante un tiempo como defensora del usuario en el Registro Nacional, que pertenece, ¿verdad?, adscrito el Registro Nacional al Ministerio de entonces de Justicia y Gracia, hoy Ministerio de Justicia y Paz. Posteriormente trabajé con el gobierno de la República en ese periodo. Fui viceministra de Justicia y Gracia en ese momento y posteriormente estuve también como directora del despacho presidencial. Eh, Luego me fui a Uruguay varios años, viví allá, me casé con un uruguayo, postulé mi nombre para un organismo especializado de la OEA, el Instituto Interamericano del Niño, que tiene sede justamente en Uruguay para toda la región. Y allá nacieron mis hijos, son mellizos, ya grandes, dos varones. Y al regresar a Costa Rica, bueno, he trabajado en diferentes lugares y en el año 2005 tuve el honor, me postulé para el cargo de magistrada en el Tribunal Supremo de Elecciones en el concurso que abre la Corte Suprema de Justicia. Fuimos 49 concursantes en ese momento y tuve el honor pues de ser elegida por la Corte Suprema de Justicia para integrar el tribunal. Eh, y en el 2009, con el ingreso, con la aprobación del Código Electoral actual, fui designada por mis compañeros su vicepresidenta a cargo. He sido magistrada por 16 años, casi 17, y he ejercido la vicepresidencia por 11 años, del 2009 hasta noviembre de este año. Para el ciudadano también es algo nuevo. Teníamos las nuevas generaciones, por lo menos en mi caso, no recuerdo el Tribunal Supremo de Elecciones sin la figura de don Luis Antonio Sobrado. Y sé que ustedes también a lo interno le tienen muchísimo cariño, muchísimo respeto, admiración, y eso creo que lo han dejado ustedes patente. Eso representa un reto adicional, doña Eugenia, seguir garantizando la confianza en el tribunal, ese peso de responsabilidad que tiene la presidencia y que será la encargada de asumir un proceso que tiene sus múltiples complejidades, inclusive más allá de cuando tengamos el resultado de la elección. La salida del doctor Sobrado fue para nosotros un motivo de gran tristeza, de gran pena. Sobre todo, digamos, los magistrados titulares, don Max Esquivel y yo, que hemos sido con él compañeros durante más de 15 años, ¿verdad? Era una relación pues ya de gran conocimiento, experiencia, de comunidad, de ideas, sobre todo en relación con el tema del respeto, de la garantía de los derechos humanos, en este caso los derechos político-electorales, que son derechos fundamentales. Había pues una identidad en general de criterio entre nosotros, por supuesto con los otros 6 magistrados y magistradas suplentes. Una persona brillante, ¿verdad? Siempre he dicho que para mí ha sido un honor haber trabajado tan de cerca al lado de uno de los grandes del derecho electoral latinoamericano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Y además es importante también señalar que aunque formalmente el proceso se inicia con la convocatoria, en este caso el 6 de octubre pasado, lo cierto es que el tribunal tiene más de un año antes de la convocatoria de venir en el proceso de la organización y la logística. Claro que de la convocatoria al día de la elección, pues pasan las cosas más importantes, de todas ellas el día de la votación, ¿verdad? Pero en todo el proceso durante este año anterior a la convocatoria tuvo una participación muy activa y de conducción, de liderazgo el doctor Sobrado. Las instituciones ciertamente existen, tienen, ¿verdad?, su historia, su experiencia,
pero también me decía un amigo ayer, también las representan las personas, ¿verdad? De manera que su ausencia es muy sentida dentro de la familia electoral, y también sabemos que parte de los organismos electorales del resto de la región, que son nuestros pares, y de la academia, donde él tiene pues un prestigio y área a la que él vuelto, a la que él ha regresado, ¿verdad? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Sin perjuicio de ello, pues tenemos nosotros también, como funcionarios del tribunal, somos casi 2.000 funcionarios, traemos detrás, ¿verdad?, una historia muy importante de nuestra institución, más de 72 años, este año 73, a partir de nuestra creación ya en la Constitución política vigente. Y no solamente son la experiencia de las personas que hoy temporalmente integramos el tribunal, sino esa experiencia institucional, uno de los organismos electorales más robustos de la región y puedo decirle del mundo, porque no es solamente de los que estamos aquí adentro, es nuestro tribunal, el Tribunal Supremo de Elecciones de los y las costarricenses. Y nos podemos sentir muy orgullosos de lo que ha construido primero nuestro constituyente en el 49 y luego a lo largo de estas décadas quienes nos precedieron en los distintos cargos del tribunal, incluidos sus magistrados y magistradas. Tengo aquí algunos datos, don Alan. Digamos, hubo una encuesta de sociopolítica de opinión por parte del CIEP, de la UCR, en noviembre del 21, y la calificación del tribunal reciente, ¿verdad? Noviembre pasado, en el transcurso de la campaña electoral, se mantiene positiva. Obtuvo una calificación promedio de 6.8 puntos en una escala de 0 a 10, un aumento en relación con la puntuación de octubre del mismo año, ¿verdad? Y por encima de otras instituciones del Estado. Eh, También tenemos estudios sobre percepciones ideológicas y de cultura política en mayo del 21, donde el tribunal se ubicaba en el quinto puesto de las 18 instituciones evaluadas por esa encuesta. Y luego en el Latinobarómetro, el más reciente, que es de octubre pasado, también del 21, en Costa Rica la confianza en la institución electoral pasó del 56% en 2018 al 45% en 2020. Y ocupamos el puesto número 3 después de Uruguay y Colombia. En el 2018 habíamos tenido el primer lugar. Y por último, puedo citar el informe, el índice de percepción de integridad electoral del año 19 de las universidades de Harvard y Sydney, en donde se nos ubicó como el primero en América, perdón, en todo el continente, inclusive por encima de Uruguay y Canadá. Costa Rica puntuó como 79, teniendo Uruguay y Canadá 75. Y a nivel mundial ocupamos la posición número 8, junto con Suiza y Estonia. Por último, en el ranking, ¿verdad?, del grupo de democracias liberales, encontramos que nos ubicamos en la posición número 9. Le puedo citar otros análisis, ¿verdad?, encuestas que se hacen permanentes por parte de estos institutos especializados en la valoración de procesos electorales, pero en general puntuamos muy bien como país. Creo que este es un orgullo para los y las costarricenses. Esa es la responsabilidad de los que hoy estamos en el tribunal, garantizarle a todos los ciudadanos y las ciudadanas la continuidad de esa fortaleza institucional que se basa en una serie de frenos y contrapesos, ¿verdad? Lo que llaman los anglosajones un sistema de check and balances. Y que en el proceso electoral además se refuerzan más aún porque además de los funcionarios electorales, recordemos que participan más de 100.000 personas, más de 100.000 costarricenses, contando, digamos, de manera austera, ¿verdad? Porque creo que si contamos un poco de manera más amplia, somos muchos más. Ahí tenemos como agentes electorales, por supuesto, a los medios de comunicación colectiva, ¿verdad? La radio, la televisión, la prensa escrita, la prensa a través de redes sociales,
Tenemos, por supuesto, bajo mandato constitucional, las fuerzas públicas de todo el país, ¿verdad? La colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias, la Cruz Roja Costarricense, ICE, RACSA, en fin, que integran todas en su conjunto la Comisión de Seguridad Electoral. Tenemos el Cuerpo Nacional de Delegados, que es una de las pocas agrupaciones de voluntariado cívico que son creadas también en la Constitución Política, vienen de antes del Código Electoral del periodo anterior a la Constitución actual, pero se continúan y adquieren rango constitucional en el 49. En fin, los partidos políticos, los miembros de las juntas receptoras de votos, los miembros de las juntas cantonales, en fin, juntando y sumando todos, son más de 100,000 ojos en manos de funcionarios y de ciudadanos y ciudadanas observando, vigilando, fiscalizando que el proceso electoral se lleve a cabo bajo los estándares de transparencia y seguridad electoral a los que estamos acostumbrados los costarricenses ya desde hace muchas décadas. Doña Eugenia, en estos momentos previos a la elección y posiblemente también cuando algunos estén escuchando esta entrevista, ya estaremos en el proceso electoral y en la votación del 6 de febrero. ¿Cuál es el principal desafío que ustedes ven en el tribunal en una elección que ha tenido de todo, muchísimas particularidades? Pero en este momento, ¿cuál sería ese desafío que como país ojalá podamos superar? Yo creo, y así lo he expresado en otras ocasiones, que el principal desafío del país, sobre todo en este caso, ¿verdad?, de los electores y las electoras, es decir, los ciudadanos y ciudadanas costarricenses, que son aquellos costarricenses mayores de 18 años, que tienen su cédula de identidad, que no tienen una suspensión de derechos políticos por parte de un juez penal y que están en el padrón electoral, puedan escoger de la manera que ellos entiendan que es la mejor una opción específica partidaria para decidir, ¿verdad? Después de informarse, de acuerdo al programa del Tribunal de Votante Informado, ¿verdad? Ver, analizar, sopesar lo que ofrecen los partidos políticos, lo que ofrecen sus candidatas y candidatas. Trabajo cívico que tenemos la obligación de cumplir todos los costarricenses, eh, porque precisamente uno de los retos es escoger dentro de una gama muy amplia. Es la primera vez que vamos a una elección con 25 candidatos y candidatas a la presidencia y a la presidencia de la República. Y también es la primera vez que vamos a tener 36 partidos políticos participando por las candidaturas a diputados y diputadas. Porque aparte de esos 25 partidos nacionales, vamos a tener 11 partidos provinciales corriendo por los escaños legislativos, ¿verdad? Por los puestos legislativos. Entonces, razón de más para utilizar toda la información que estamos poniendo a disposición del ciudadano, de la ciudadana, el tribunal a través de sus diferentes mecanismos, ¿verdad? Su página web, otra serie de aplicaciones, app, etcétera. Los medios de comunicación, ¿verdad? Que han venido cubriendo, haciendo entrevistas, publicando la historia de vida, etcétera. Y vea usted qué importante es eso, que la Asamblea Legislativa el año pasado inclusive le dio rango legislativo a una propuesta que el tribunal viene llevando a cabo desde el año 2002, que es colgar en nuestra página web como parte del votante informado el programa de gobierno que presenta cada partido político, cada candidato, candidata, así como su fotografía. La diferencia es que el año pasado el legislador, la legisladora le dieron rango de ley y además lo establecieron como un requisito previo para poder inscribir las candidaturas que presentan los partidos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Precisamente que el votante pueda tener toda la información necesaria a los efectos de poder sopesar, escudriñar, reflexionar, ¿verdad? Bueno, ¿qué opción de gobierno, qué candidatura, qué partido me ofrece aquel programa que creo yo que sea el mejor para conducir el gobierno nacional en el periodo del 2022 al 2026
y también el gobierno legislativo, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser mis representantes por mi provincia a la Asamblea Legislativa? Entonces, creo que ese es el reto mayor. El otro reto es que nos toca ir a una elección en una situación de pandemia. Es distinta a la situación cuando inicia la pandemia el año pasado, ¿verdad? El año antepasado. Siempre hemos dicho que nosotros tenemos una ventaja frente a otros países y a otros organismos electorales a los que les tocó iniciar elecciones empezando la pandemia. No habían vacunas, no se conocía bien cómo combatir este flagelo, ¿verdad? Este virus. Y a nosotros ahora nos toca conducir un proceso electoral pues en otra etapa más, ¿verdad? De esa pandemia, pero tenemos acumulado también la experiencia de esos otros organismos y países. Vamos ahora con esquemas de vacunación completos, ¿verdad? Sabemos un poco más del virus y las autoridades sanitarias pues han colaborado concretamente con el registro electoral para emitir los lineamientos que nos han acompañado a lo largo de las distintas fases de este proceso electoral y también pues para tener claro las cosas básicas que tenemos que cumplir para poder votar cuidando nuestra salud, ¿verdad? No, son dos derechos que deben ir de la mano, que deben ser coordinados y que por supuesto se tienen que ejercer el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también el ejercicio del derecho fundamental al sufragio. Sí, tenemos todo el aparato estatal, la logística que sabemos, la damos por sentada porque simplemente el ciudadano llega y ya se encuentra la papeleta y el centro educativo funcionando, pero bueno, todo lo que hay detrás para llegar a ese punto lo tenemos el tribunal, tenemos opciones para participar, entonces es que el ciudadano pueda tomar la decisión efectivamente de acudir a las urnas. Y el otro elemento que le quería pedir una reflexión, un mensaje también a los partidos políticos, es la responsabilidad también de los políticos para poder aceptar el resultado, para llevar este proceso lo mejor posible para beneficio al final del país y que sean las urnas también las que respondan y las que den el resultado. Con ejemplo de otros países, siempre está ese desafío, ¿verdad? De que los actores se puedan comportar a la altura, que es lo que todos esperamos, doña Eugenia. Claro que sí. Bueno, nosotros, los y las costarricenses, nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosas de pertenecer a la democracia más antigua de Iberoamérica. Eso hemos dicho, ¿verdad? En- y entonces, la democracia significa, ¿verdad?, el respeto a una serie de acuerdos de tipo social, ¿verdad? La mayoría de esos acuerdos, pues, se concretan después en nuestra constitución política, en nuestras leyes, pero muchos de ellos son también valores, ¿verdad?, que se profesan en la democracia. El valor del respeto, el valor de la tolerancia, el valor de la discusión sin violencia, el valor, digamos, de respetar lo que las urnas nos indiquen. De manera tal que sí, por supuesto, eso se lo decíamos, por ejemplo, a los candidatas, a las candidatas, cuando inauguramos, por ejemplo, el debate del tribunal, ¿verdad? Es un debate que tuvo 4 segmentos, ¿verdad? 4 días, lunes, martes, miércoles, domingo, lunes, martes y miércoles, que precisamente se dividió en el mismo orden en que quedaron los partidos en la papeleta, a los efectos de que pudiera ser un poquito menos cansado para el televidente, para el radio escucha, para quien estaba viendo por las redes, precisamente por la cantidad de partidos y candidaturas que tenemos. Y ahí recordábamos en el mensaje, ¿verdad?, la importancia de escucharse, de escucharnos bajo un marco de respeto, porque además esos debates, aunque los niños y los jóvenes menores de 18 años no votan, pero los candidatos y las candidatas están con su participación política, con sus intervenciones, pues también siendo y conociendo modelos para la juventud, ¿verdad? De lo que es digamos, lo que son los partidos políticos y sus candidaturas. Recordemos también que el sistema electoral costarricense es un sistema muy especial. Creo que en el caso, perdón, del continente americano es un sistema único porque a diferencia de los demás países de la región,
Nosotros tenemos por orden, ¿verdad? Por mandato de norma jurídica, las juntas receptoras de votos son las que hacen un primer conteo. Ese primer conteo, las juntas receptoras lo van a entregar a través de los mensajes de transmisión de datos a los encargados del tribunal que recogen esa transmisión de datos y la remiten al Tribunal Supremo de Elecciones. La noche de la elección, en la sesión solemne, ¿verdad? En esa noche, el Tribunal Supremo de Elecciones, en el primer corte que anuncia en esa sesión solemne, estará reportando esos primeros mensajes que estamos recibiendo de las juntas receptoras de votos. Y ese proceso de transmisión de datos inicia a partir del primer corte en la sesión solemne del tribunal y termina el día lunes al mediodía. Y el día martes, el tribunal en sesión se instala en sesión de escrutinio y empieza entonces esa segunda fase de nuestro sistema electoral en lo que se refiere al conteo, que es el escrutinio definitivo. De manera que es importante recordar que si bien el tribunal da un primer corte de cómo han resultado, ¿verdad? Los resultados en las urnas, cómo se ha expresado el soberano, ¿verdad? El pueblo ciudadano. Lo cierto es que hasta que se termine el escrutinio definitivo, es que nosotros estaremos declarando presidente y vicepresidentes y diputados y diputadas a la nación. Entonces hay que tener eso claro, ¿verdad? Porque nunca en la historia constitucional contemporánea el tribunal ha declarado el resultado de una elección, sino hasta que termine el escrutinio definitivo. Claro que la transmisión de datos de esa noche es muy importante porque nos arroja, ¿verdad?, los resultados de las juntas receptoras de votos y nos va indicando, pues, por dónde más o menos ha ido inclinándose, ¿verdad?, el elector, la electora en las urnas. Pero será el segundo escrutinio el que definitivamente declarará finalmente, ¿verdad?, digamos, el presidente o presidenta y vicepresidentes y los diputados, o en su defecto, en el caso de la fórmula presidencial, si no se llega al umbral que establece la Constitución política, ello exige entonces, como dice la Constitución, que el tribunal convoque a una segunda ronda del mismo proceso electoral. Segunda ronda, doña Eugenia, esa era una de mis preguntas, que ya me imagino también están trabajándola, ya tienen previsto ese escenario que es muy probable que se pueda dar según las encuestas, aunque bueno, eso lo sabremos ya con el resultado final y posiblemente el panorama en la noche de elección, pero ese escenario de segunda ronda ustedes lo tienen previsto ya. Sí, la Constitución política le exige al Tribunal Supremo de Elecciones, es una obligación del tribunal prever siempre en un proceso electoral tanto la primera como la segunda ronda. Es un mandato constitucional, al grado tal que vea usted que cuando se aprueba por parte de la Asamblea Legislativa el presupuesto, ¿verdad?, para un proceso electoral nacional, ese presupuesto ya incluye la aprobación de la segunda ronda. Y para lo que le decía al inicio, don Alan, vea usted, si el tribunal empieza a trabajar con más de un año de antelación a cada proceso electoral, que el presupuesto, el grueso del presupuesto que aprueba un proceso electoral se hace, digamos, en este caso, para febrero del 2022, la Asamblea Legislativa aprobó ese presupuesto en gran medida en noviembre del 2020. El año pasado se aprobaron algunos de los montos necesarios para ahora, pero el grueso, porque nosotros no salimos, lo que se aprobó en noviembre pasado no da el tiempo de noviembre a enero a hacer las contrataciones y todas las disposiciones logísticas necesarias. Y ese presupuesto, ese grueso del presupuesto de la República que cubre esta elección, que se aprobó en noviembre del año 20, el tribunal lo ha entregado de previo al Ministerio de Hacienda en mayo del 20 y a la Asamblea Legislativa entre, creo que, agosto y septiembre del año 20.
de manera tal que desde allí viene ¿verdad? El cálculo de una segunda ronda, reitero, por mandato constitucional. Es decir, el tribunal no depende para organizar primera y segunda ronda, digamos, de los sondeos o encuestas, ¿verdad? Sino que es un mandato constitucional que se prevé con muchísima antelación. Sí. Doña Si no Eugenia, hay segunda ronda, por supuesto que todo eso ni siquiera se ejecuta, ese presupuesto, ¿verdad? No se activa. Eso depende justamente del escrutinio definitivo, que es el que nos va a ir indicando, ¿verdad? Si habrá o no segunda ronda que se convoca después de que se cierre el escrutinio definitivo. sí, doña Eugenia, ha sido muy amable, muchas gracias por este espacio para Noticias Colombia y que salga todo bien en esta jornada del 6 de febrero, que le vaya muy bien al tribunal con todo y por supuesto al país, que es al final lo más importante y lo que todos queremos. Eso es lo más importante y nosotros estamos a disposición suya, del país, de los ciudadanos, ciudadanas, a la orden 24/7 para que nadie se quede sin votar. Gracias por estos minutos con la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, nombre que, bueno, entra en los libros de la historia también como la primera mujer que asume este puesto en el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias por la compañía en ese espacio de Noticias Colombia y atentos a toda la cobertura de Noticias Colombia en esta jornada del 6 de febrero, elecciones. El futuro de Costa Rica está en el voto de cada uno de los ciudadanos. Gracias por su compañía.